Chicos, en esta sesión, que ya está subida al portal, ¿cierto? Como PDF, les voy a grabar esta clase de tomografía computada de tórax. Siempre que nosotros vemos los protocolos en tomografía, y como lo hemos conversado en otras clases, siempre tenemos que tomar en consideración cuáles son las estructuras anatómicas que queremos ver y por lo tanto qué resolución es la que nosotros queremos ganar. Si nosotros queremos evaluar la región torácica, podemos recordar que anatómicamente vamos a encontrar una región que es el mediastino, que está en la parte central de esta cavidad torácica, que está formada fundamentalmente por tejido blando. Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos ver esas estructuras, ya sean normales o sea alguna patología a nivel de mediastino, es la resolución de contraste la que nosotros queremos realzar. También en esta región torácica vamos a encontrar estas estructuras anatómicas que son los pulmones, que tienen diferencia de atenuación marcada entre los tejidos que conforman estos campos pulmonares, en estructuras que además son muy pequeñas y por lo tanto en ese caso lo que nosotros vamos a querer ganar cuando queremos evaluar anatomía de pulmón o alguna patología que pueda estar presente o que está presente en este tejido pulmonar, la resolución que nosotros tenemos que enfatizar va a ser la resolución espacial. Y también dentro de la caja torácica vamos a encontrar la pared torácica, que contiene distintos elementos, ya sea de tejido blando, músculos, glándulas, tejido graso, estructuras vasculares nerviosas, y el componente óseo dado por las costillas, el esternón, la columna torácica. Entonces, cada vez que nos piden un TAC de tórax, nosotros tenemos que determinar, según el motivo por el cual le piden el estudio al paciente, según lo que dice la orden médica, según la clínica, cuál es la estructura que nosotros vamos a querer enfatizar de mayor forma. Siempre, para que lo tengan claro en todo caso, un TAC de tórax involucra que siempre vamos a evaluar tanto el mediastino como los pulmones. La pared torácica va a estar solamente, la vamos a querer visualizar o enfocarnos en ella cuando efectivamente hay una patología de ese nivel, pero siempre un TAC de tórax es mediastino y pulmón. Si el TAC es de mediastino, ya el motivo por el cual se puede estar pidiendo es porque algunas de las estructuras contenidas en el mediastino están alteradas. Dentro de eso tenemos estructura anatómica como son grandes vasos, ¿sí? La aorta, etc. Encontramos ganglios linfáticos que están contenidos en distintos compartimentos dentro del mediastino, tejido graso que también está contenido acá y todo el componente vasculonervioso que también se puede encontrar ahí. Por lo tanto, las indicaciones del TAC de mediastino, si nosotros vemos o recordamos esta estructura anatómica, pueden ser cualquiera de estas que están acá. Si nosotros evaluamos estas condiciones para un probable diagnóstico de alteraciones que puedan haber en el mediastino, como es tejido blando y la diferenciación entre ellas con tomografía va a tener una limitación en la resolución de contraste, quiere decir que cuando nosotros nos piden un TAC de tórax, una forma de lograr un mayor realce de estas estructuras de densidades similares es con la utilización de contraste intravenoso. Bien, por lo tanto, un TAC de tórax donde el foco sea estructuras y o lesiones del mediastino, para poder evaluarlas bien, como en cualquiera de estas lesiones que aparecen acá como ejemplo, el estudio tiene que ser con contraste yodado. Entonces, en esta valoración que nosotros hacemos, podemos ver en este caso el estudio que está hecho sin contraste intravenoso y nosotros podemos ver los vasos, podemos ver que existe a nivel mediastino también acá una densidad distinta a la que debería haber ese nivel, que es densidad grasa. Bien, y por lo tanto queremos caracterizar bien qué está pasando ahí. Queremos evaluar en estos otros espacios que les estoy mostrando, ¿cierto? Si esas estructuras nodulares que se ve son estructuras vasculares, nerviosas o linfáticas. Bien, y si su tamaño sí está aumentado o no. Por lo tanto, para poder caracterizar bien eso, es que el estudio va a requerir la utilización de contraste.
¿bien? Y ver, por lo tanto, cómo esas estructuras eh, que se ven en esta zona, por ejemplo, ¿cierto? Están captando o no captando contraste en forma tenue, marcada o no, para diferenciar tejido linfático que aumentaba de tamaño de estructuras vasculares. Bien, entonces, importante la utilización de contraste, lo mismo, ¿cierto? En esta estructura que veíamos acá en el mediastino anterior, que donde no hay grasa es otro tipo de densidad, tejido blando, ver si hay captación de contraste o no. ¿Ya? Entonces, estudio mediastino dentro del TAC de tórax tiene que ser con contraste. También debemos considerar que, como les decía, en la evaluación de este TAC de tórax, siempre tenemos que también evaluar los campos pulmonares, aunque el foco no venga dirigido a ello, ya porque el paciente viene por una lesión, como les decía, mediastínica, entonces el foco va a ser ese tejido blando, no el pulmón, pero siempre lo vamos a ver acá. Entonces fíjense cómo acá la definición del parénquima pulmonar es bastante buena, básicamente porque nosotros en la raw data, por ejemplo, podemos haber modificado ciertos parámetros que ustedes ya conocen y que ahí los vamos a volver a nombrar, que nos van a ayudar en una mejor definición de estas pequeñas estructuras de los campos pulmonares. ¿Okay? Pero también debemos considerar que a este nivel puede haber probabilidad de borrosidad cinética, ya sea porque el paciente respiró o como vemos en esta parte de acá, ¿cierto? Porque hay un doble contorno cardíaco porque el corazón se está moviendo. ¿Okay? Entonces, son aspectos que también debemos considerar en lo que es la calidad de imagen para este estudio. Entonces, lo que nosotros queremos visualizar, si el estudio va a ir dirigido a mediastino, como les decía, son estructuras ganglionares, ¿sí? Estructura tejido brazo, estructuras vasculares, nerviosas, etc. ¿Sí? Y para poder distinguir, por lo tanto, esas estructuras y los distintos componentes en los distintos compartimentos mediastínicos, recuerden mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, bien, la utilización de contraste iodado nos va a ayudar. En esta visualización con contraste iodado, si ustedes se fijan, nosotros tenemos una opacificación vascular que no es solamente arterial, de hecho no se ve tan opacificada la arteria respecto a venas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fase más bien es una fase de contraste de tipo parenquimatosa. Entonces, en la tomografía, en la evaluación de la patología mediastínica, permite evaluar que estas lesiones están o no presentes, en qué ubicación precisa del mediastino van a estar, de ahí por lo tanto poder caracterizar mejor la complejidad que pueda tener esta lesión, pensando en el probable tratamiento que se pueda realizar. Evaluar también con imágenes el tamaño de las lesiones presentes en el mediastino y su extensión. La utilidad de esto, como lo hemos visto en otras clases, tiene que ver con determinar la probable etiología o causa de la clínica que presenta el paciente. Evaluar en algunos casos el grado de malignidad y si es que la lesión es una lesión operable o no, ¿ya? Si se puede resecar o no. La determinación, que también, como les digo, lo hemos visto en otras clases, en otras asignaturas, de si la lesión vista en tomografía es benigna o maligna, muchas veces no queda clara, ¿sí? Y por lo tanto, o cuando queda clara, la determinación de qué tipo de tumor específico es, no lo podemos saber con tomografía, y es por lo tanto importante sacar una muestra de tejido de la lesión para poder estudiar con histopatología. Esas muestras de tejido nosotros también las podemos hacer en tomografía, como vemos acá, la cual se hace una biopsia guiada con imágenes de tomografía. Bien, entonces si ustedes se fijan acá, aquí está la aguja que está entrando en la lesión, el médico está ingresando con una aguja que tiene determinado ángulo y que avanzó cierta profundidad en un punto determinado del eje Z. ¿Por qué? Porque obtuvimos imágenes inicialmente y en esas imágenes iniciales el médico determina en qué imagen
es la más adecuada para poder entrar a sacar una muestra de tejido, ¿ya? Entonces, para nosotros, el poder determinar en qué posición de la camilla está esa estructura anatómica específica, presente en una imagen específica, para nosotros la utilidad del eje Z, como sabemos las coordenadas en el eje Z. Por lo tanto, en este protocolo nosotros de biopsia lo que hacemos es ir guiando al médico con el ingreso de esta aguja que va a sacar un tejido, que va a sacar muestra de tejido para luego poder hacer la histopatología y ver qué tipo específico de lesión es. Para poder guiar en forma adecuada esto necesitamos que la posición de la camilla sea precisa y por lo tanto es más adecuado hacer adquisiciones en modo secuencial, bien, una serie de cortes, una que pase justo por la imagen elegida por el médico y por lo tanto para nosotros es la coordenada en el eje Z, y elegir un par de imágenes más arriba y un par de imágenes más abajo de esa imagen en particular que se quiere estudiar, porque a veces al entrar con la aguja el médico puede entrar con la aguja hacia craneal o hacia caudal, que se le angule un poco, y siempre es importante que nosotros en estas imágenes guiadas ¿sí? Poder evaluar el trayecto de la aguja y ver hasta completamente la aguja, es decir, hasta la punta, ¿ya? Entonces, a veces esta aguja de biopsia se angula, bien, entonces por eso que hacemos cortes más arriba y cortes más abajo al punto de elección para entrar con ella. Uno es el sitio de ingreso, ¿cierto?, en la piel, y otro es, ¿cierto?, cómo la aguja va ingresando con distintos ángulos, ya sea de medial a lateral o lateral a medial, y de cráneo caudal o caudocraneal. En este caso la masa era más superficial, ¿cierto?, más fácil sacar una muestra, pero en este caso la muestra era más profunda, estaba entre la aorta y la tráquea, ya, o la carina, por lo tanto la entrada de ella era más compleja. Entonces, la guía que nosotros damos tiene que ser bien precisa, ¿bien? Algunas complicaciones que podría tener el ingreso de esta aguja de biopsia es que el paciente, como vemos acá, desarrolle, porque hay una ruptura a nivel de la pleura, ¿cierto?, desarrolle un neumotórax, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante la instrucción que se le da al paciente, el tipo de apnea, que es generalmente una apnea inspiratoria pero no profunda, cuando el médico va a ingresar con la aguja, para evitar que la perforación sea mayor y el neumotórax pueda ser mayor. Bueno, las atenuaciones que nosotros podemos caracterizar y evaluar con tomografía, nosotros un estudio sin contraste, como en la primera imagen que está acá, ¿cierto?, vemos efectivamente zonas marcadas que, si está sin contraste, esto van a corresponder a calcificaciones, ¿ya? Nosotros con tomografía podemos ver claramente las calcificaciones sin la necesidad de utilizar contraste. Por lo tanto, frente a estas atenuaciones vistas sin contraste, la pregunta posterior es: ¿será necesario inyectar contraste intravenoso si sin contraste ya estamos viendo estas calcificaciones? Si, por ejemplo, nosotros vemos que el paciente tuviera con ventana pulmonar esta única calcificación, ¿ya?, eso tiene toda la pinta de ser un granuloma y por lo tanto es una cicatriz que está quedando probablemente un proceso inflamatorio y no requeriría contraste. Sin embargo, en este mismo paciente vemos que en el lado derecho, que también había muchas calcificaciones, esto está asociado a una alteración del parénquima pulmonar con un patrón bien característico que podría estar asociado a una lesión tumoral. Por lo tanto, si se da este caso o algo más así, esto debería complementarse con contraste, nuevamente insisto, en fase parenquimatosa. Entonces, como les decía, la fase correcta de visualización cuando es con contraste, para caracterizar, en este caso, esta masa presente en el mediastino anterior, no va a ser una fase arterial, porque probablemente esa masa, a menos que sea una lesión hipervascular, lo cual es raro a este nivel, no va a captar mucho contraste y no va a poder caracterizar bien. Por lo tanto, es más bien en fase parenquimatosa y nosotros podemos caracterizar adecuadamente lo que está pasando con esa lesión tumoral. Siempre recuerden, la visualización va a ser tanto con ventana mediastínica o con énfasis en mediastino, en el caso que la lesión sea de mediastino,
pero no por eso tenemos que olvidar evaluar con ventana pulmonar. Independiente que el paciente venga por lesión mediastínica, como vemos acá, ¿cierto? Un derrame importante, derrame a nivel pleural, bien, que está asociado no al mediastino, pero es líquido, por lo tanto es tipo de tejido blando. Y si nos quedamos con eso para el diagnóstico, puede que obviemos lo que está ocurriendo acá, que el paciente también tenía un neumotórax, ¿ya? Por lo tanto, siempre, independiente de la patología a nivel torácico por la que venga el paciente y le piden la tomografía, la valoración va a ser con ventana mediastínica y ventana pulmonar. Bueno, lo primero entonces que nosotros hacemos es la ubicación del paciente en la camilla, que generalmente, vamos a ver que para el caso del tórax también se puede modificar el posicionamiento, pero la mayoría de las veces el paciente está en la camilla acostado en decúbito supino, ¿ya? Decúbito supino, da lo mismo dependiendo del equipo, ¿cierto? Las características del equipo, el espacio físico, como ya hemos conversado anteriormente, si el paciente entra con la cabeza o los pies primero hacia el gantry, ¿ya? Eso no tiene que ver con que el paciente esté cráneo caudal o caudocraneal, es en el topograma donde nosotros definimos si partimos acá y terminamos acá, por lo tanto en ese caso sería cráneo caudal, ¿cierto? Si en cambio nuestro primer corte nosotros lo planificamos acá abajo y terminamos acá arriba, ¿sí? El estudio va a ser entonces caudocraneal, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con que si el paciente va con la cabeza primero o los pies primero, eso lo hemos conversado otras veces. Otra cosa, si ustedes se fijan en este topograma, es que el paciente va con los brazos desproyectados sobre la cabeza para evitar artefactos del hueso, sobre todo a nivel del codo, que puedan generar endurecimiento, sobre todo a nivel de bases pulmonares. El rango de estudio que nosotros estamos viendo acá va a ir sobre los ápices pulmonares, 1 a 2 centímetros sobre los ápices pulmonares, y hacia inferior se va a extender, o viceversa, ¿cierto?, hasta el polo superior de los riñones, es decir, tenemos que abarcar las glándulas suprarrenales. La evaluación de un segundo topograma, como vemos acá, ¿cierto?, es en algunos equipos que recuerden que para que la modulación de corriente funcione adecuadamente, requiere los diámetros completos del paciente. Y para eso la información que nos entrega el topograma frontal y el lateral. En otros equipos, recuerden, solamente con un topograma podemos usar igual el modulador, ¿ya? Entonces, por eso ustedes van a encontrar a veces diferencias entre un centro y otro porque hacen un topograma y en otro porque hacen dos topogramas. Una vez que nosotros hacemos este topograma, tenemos que definir el scanfold, ¿ya? Y el scanfold que nosotros vamos a utilizar, acuérdense que tiene que ir con este scanfold con el diámetro que nosotros vamos a irradiar en el paciente, en el plano X, la cantidad de detectores, por lo tanto en el plano X que van a captar estos fotones, bien, tiene que ser que un scanfold suficiente para abarcar todo el tejido blando, ¿ya? Desde su parte más ancha, que sería la parte superior de los hombros, ¿ya? Y toda la piel, porque recordemos que no es solamente la visión de lo que está contenido en la caja torácica, sino que también hay tejido blando fuera de ella, donde también hay ganglio linfático. Y fíjense cómo en este caso, a nivel del hueco axilar derecho, hay un aumento de volumen importante, ¿bien? Entonces el scanfold tiene que ser grande, lo suficientemente grande para eso. Y el DEFOV, si el estudio está dirigido al mediastino, tejido blando, por lo tanto, el DEFOV nosotros lo vamos a hacer de piel, que lo vamos a planificar en el topograma, de piel a piel. Tiene que aparecer toda la piel, ¿ya? Toda la piel en el diámetro mayor, ¿ya? Porque, como les decía, pueden haber lesiones en ese nivel. Esto es en la planificación del mediastino, que es tejido blando. Entonces, en la planificación, como les decía anteriormente, el TAC de tórax, la extensión va 1 a 2 centímetros sobre los ápices pulmonares hasta incluir por inferior las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, en el topograma, si yo vuelvo un poco más atrás, en el topograma nosotros vamos a ver probablemente el polo superior de los riñones y por arriba sabemos que están las glándulas suprarrenales, por lo tanto hasta ahí programa. Vamos a ver después, o ustedes ya saben, y lo hemos conversado quizás en otras asignaturas, por qué hasta las glándulas suprarrenales. La adquisición
¿sí? Los cortes tomográficos nosotros los vamos a hacer en un sentido cráneo-caudal o caudo-craneal. Ya cualquiera de las dos estrategias es adecuada. Bien. En algunos casos, el hacerlo caudo-craneal, sobre todo en pacientes que tienen dificultad respiratoria y que les cuesta mantener una apnea inspiratoria, el estudio va a ser mejor hacerlo caudo-craneal, ¿ya? Pero se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Para evitar artefactos por borrosidad cinética, por movimiento de los pulmones, ¿ya? Nosotros necesitamos que el paciente durante la adquisición tomográfica, lo mismo que para el topograma, esté en una apnea inspiratoria. Es importante que esta instrucción previa que nosotros le damos al paciente de apnea inspiratoria, darle a entender que esa apnea siempre tiene que ser con la misma profundidad. Porque si el paciente para el topograma realiza una apnea inspiratoria con una profundidad distinta a los cortes tomográficos, puede que haya zonas que no coincidan porque la altura del diafragma va a subir o bajar según este grado de profundidad de apnea inspiratoria. Entonces tiene que ser siempre el mismo grado de apnea inspiratoria, explicarle eso bien al paciente. En la evaluación del mediastino, el estudio lo vamos a hacer en adquisición helicoidal o volumétrica y desproyectar los brazos, por lo que hablábamos recién respecto a evitar ciertos artefactos de endurecimiento por el hueso. Si ustedes se fijan en esta imagen, que está con contraste, estamos viendo una masa importante que capta contraste en forma heterogénea, que tiene ciertas zonas como puntiformes, bien, o estrelladas, por lo tanto tiene toda la pinta de ser una lesión maligna, que está captando contraste además en forma heterogénea con zonas que no captan contraste, probablemente asociado a zonas necróticas, por ejemplo. Entonces, este estudio, dijimos nosotros, lo extendemos hacia inferior, o lo empezamos, depende si es cráneo-caudal o caudo-craneal, desde el polo superior a los riñones, para ver las glándulas suprarrenales. Y fíjense cómo en este paciente lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que efectivamente a nivel de las glándulas suprarrenales, en ambas, estas están aumentadas, muy aumentadas de tamaño, porque está habiendo metástasis. Metástasis de esta masa pulmonar hacia las glándulas suprarrenales. Eso básicamente por el tipo de irrigación que tiene esta glándula y por lo tanto que es un blanco frecuente de metástasis. En este otro caso, si ustedes se fijan en este estudio que la utilización de contraste no es necesario, vemos la presencia de múltiples nódulos en ambos pulmones, muchos nódulos, ¿okay? Que si ustedes se fijan en la imagen están más asociados a los campos pulmonares, salvo este que está acá, quizás, que también puede estar o no en campo pulmonar. Por lo tanto, es importante recordar siempre que esto nosotros lo vamos a ver aparte de la ventana de tejido blando con una ventana pulmonar. Y fíjense que con ventana pulmonar estas lesiones se siguen viendo claramente. Por lo tanto, en este caso, la utilización de contraste frente a estas múltiples lesiones nodulares producto de metástasis, ¿y por qué digo metástasis? Porque dentro de la anamnesis que nosotros hacemos al paciente, probablemente el paciente aportó información que el paciente tenía un cáncer ya conocido, ya operado, ya tratado o ya diagnosticado, y en este caso, ¿cierto?, estas múltiples lesiones nodulares de los pulmones son metástasis, por lo tanto ese primario. Si ustedes se fijan, teniendo esa consideración previa de un primario previo en otra región del cuerpo y que el paciente presenta estos múltiples nódulos, sin la necesidad de contraste podemos verlo adecuadamente. Bueno, la visualización, entonces, como decíamos, del tórax, del TAC de tórax, es siempre con ventana de tejido blando. Ahí está el ancho nivel de ventana, ya sabemos, ¿cierto?, a qué corresponde cada uno de ellos. Y utilizar un algoritmo estándar o de baja frecuencia. Pero también dijimos que es importante en el mismo estudio, y fíjense cómo cambian ciertas cosas aparte de la ventana. No es cambiar solamente la ventana pulmonar, porque ahora esto ya no queremos resolución de contraste, queremos resolución espacial, ver claramente los bordes, los bronquios, las cisuras, etc., ¿sí? Y por lo tanto, utilizamos un filtro de alta frecuencia, la Raw Data, para mejorar esa resolución espacial. Pero si ustedes se fijan en ambas imágenes, aquí el de FOV, aquí en la imagen aparece cortado, ¿cierto?, porque está superpuesta a otra imagen, va de piel a piel.
porque dijimos que queríamos ver tejido blando. En cambio aquí el default va de costilla a costilla. Disminuimos el default para ver pulmón, por lo tanto disminuimos el tamaño del píxel y ¿qué pasa con eso? Mejoramos la resolución espacial. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos evaluar pulmón, no solamente es cambiar la ventana, deberíamos en la raw data modificar el filtro, quizás en algunos casos modificar el espesor de corte y también modificar, como vemos acá, el default. Default para tejido mediastínico, tejido blando de piel a piel, default para pulmón, de costilla a costilla. Lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? En un estudio que estaba en contraste, que tenemos con contraste arterias, ¿cierto? Pero que no están tan hiperdensas porque en el fondo no es una fase arterial, sino que más bien es una fase parenquimatosa. Podemos caracterizar, por lo tanto, los distintos vasos presentes con contraste y poder diferenciarlo, por lo tanto, de estas otras imágenes que se ven nodulares que pueden corresponder a ganglios linfáticos. Entonces, en la creación del protocolo, les dije que si el estudio va dirigido o va enfocado al mediastino, porque el paciente tiene clínica o se sospecha o se tiene un diagnóstico de alguna lesión a este nivel del mediastino, lo que nosotros queremos es mejorar la resolución de contraste. Y por lo tanto vamos a utilizar un MA modulado. Ya sabemos, ¿cierto?, cómo influye eso positivamente en la disminución de dosis y radiación que recibe el paciente y en lo que es la resolución de contraste. Por lo tanto, el MA debe ser modulado, pero con un índice de ruido no tan bajo, porque en la visualización de esta estructura anatómica del mediastino no son estructuras tan pequeñas, por lo tanto necesitamos un corte submilimétrico. ¿Bien? Entonces la modulación va de 10 a 16 como índice de ruido. La mejora en la resolución espacial de este estudio que va dirigido al mediastino, nosotros lo modificamos en la raw data modificando algunos parámetros como cortes más finos, como filtro de alta frecuencia, como un default más acotado. Pero idealmente para lograr un mejor resultado de la modulación de corriente, la adquisición tiene que ser con cortes más gruesos. Recuerden en el fondo cuál es la relación de eso. Corte más grueso genera menos ruido, por lo tanto el modulador de corriente para llegar a tal nivel de índice de ruido entrega menos corriente. ¿Ya? En cambio, si trabajan con cortes más finos, la imagen de por sí, la cantidad de fotones que llega a ese rango, a ese espesor de corte, va a ser menos, va a haber más variación estadística, más ruido. ¿Cómo compensa el modulador para llegar al índice de ruido inicialmente establecido? Entregar más corriente. Entonces más dosis para el paciente. Entonces, problema de calidad de imagen que ustedes pueden ver acá, vimos anteriormente lo que había acá, que es en el fondo movimiento, ¿cierto? Movimiento del contorno cardíaco, porque el estudio va a estar en apnea inspiratoria y para evitar el movimiento, la borrosidad cinética en los campos pulmonares, pero el corazón va a seguir moviéndose, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá, también nosotros vemos que la cisura, como esa cisura que está ahí, no se define claramente. Lesiones que están acá, ahí, ¿cierto? Por ejemplo, no se definen claramente. ¿Por qué? Porque lo que se hizo acá fue solamente modificar la ventana a una ventana de pulmón. Vemos los pulmones, pero no estamos mejorando la resolución espacial. Ya vimos cómo en la raw data podríamos modificar lograr esa mejora en la resolución espacial. Entonces, dentro de la creación de protocolos para evitar algunos fenómenos negativos como son estos artefactos por movimiento, el estudio lo hacemos con un tiempo de rotación del tubo que sea bien rápido, ya para que el tiempo de apnea sea menor en el paciente. Como el estudio lo vamos a hacer helicoidal en la evaluación del mediastino, el pitch puede ser elevado, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Por lo tanto, hace también que el estudio sea más rápido y además menos dosis de radiación para el paciente. Y usamos una cobertura de matriz detectores máxima. Todo esto, ¿cierto?, en este caso con el objetivo de hacer el estudio en menos tiempo y evitar que haya esta borrosidad cinética, este artefacto por borrosidad cinética. Entonces, dentro de los parámetros a considerar, el estudio dijimos que en la evaluación del mediastino lo vamos a hacer en forma helicoidal. El tiempo de rotación va a ser muy rápido, ya dijimos, la cobertura de matriz detectores máxima, el pitch elevado y espesor de corte en relación a la estructura, ¿cierto? Generalmente el espesor de corte
va de 2 o de 3 a 5 milímetros en la adquisición. Estamos hablando de mediastino. El ScanFob tiene que ser, acá sale GEAD, ¿cierto? Porque es una foto nomás, pero sí, aquí nosotros podemos cambiar el ScanFob y deberíamos usar un ScanFob grande, ya para abarcar toda la anatomía de este tejido blando, lo que vamos a estar irradiando. El default va a ser acotado al diámetro transversal del paciente, ¿cierto? Ya dijimos, y por eso dice, ojo en este punto, si es estudio de tejido blando, el default de piel a piel. Si es estudio de pulmón, el default de costilla a costilla. Y bueno, y el isocentro de la estructura a estudiar, como ya lo hemos conversado en otras clases, se refiere a que la altura de la camilla, y que nosotros la podemos evaluar con este láser lateral, ya que utilizamos al poner el landmark, este láser lateral tiene que estar en la línea medio sagital del cuerpo, medio lateral del cuerpo, ya para que sea efectivamente la caja torácica y sus estructuras contenidas en ella las que se irradien más, porque es lo que queremos estudiar, y no así tanto otros órganos como las mamas, que son más radiosensibles. Entonces, ojo siempre al ubicar al paciente a la altura de la camilla con este láser que queda en el isocentro. El KB podría ser 120 o podría ser 100 KB, ¿cierto? Si el paciente es de contextura normal o delgado, no hay ningún problema en 100 KB, porque en el fondo la mayoría de las estructuras que queremos estudiar y analizar y atravesar con estos fotones de rayos X son de baja energía, o sea, son de baja atenuación, ¿sí? Básicamente los campos pulmonares. El índice de ruido, dijimos que en la valoración del tejido blando puede ser de 10 a 16. Si el estudio va dirigido a ver campo pulmonar específicamente, porque por lesión que venga ahí, el índice de ruido puede ser incluso aún mayor, de 20 a 30, ¿ya? Porque en ese caso nuestro foco va a ser la resolución espacial. Filtro de baja frecuencia o estándar, ¿cierto? En la evaluación del tejido blando. Filtro de alta frecuencia en la valoración del pulmón. Recordar las dosis efectivas y en el caso del tórax, ¿cierto? Ahí están un poco según los grupos etarios, ¿ya? En el cálculo. Ya recuerden los cálculos que ustedes tienen que hacer previo a la adquisición de datos, a la emisión de rayos de corte tomográfico, para ver si estamos dentro de los rangos permitidos o no de dosis. Entonces, siempre nosotros dijimos vamos a ver, tenemos que evaluar el tejido blando. A veces nuestro foco inicial de estudio es el tejido blando, cuando es para ver patología a nivel del tejido blando del mediastino. Cuando el foco es el tejido blando, ¿sí? El mediastino o el tejido blando que lo circunda, el estudio tiene que ser con contraste. Nosotros podemos caracterizar mejor ahí, por lo tanto, cómo hay captación de contraste a este nivel, toda esta zona acá, que está acá, que acá se confunde un poquito, si es la sin contraste, que corresponde a un pulmón que está izquierdo, que está completamente atelectasiado. Hay una masa aquí en la pared costal, y lo que vemos acá que no captó contraste, se ve por lo tanto isodenso, quiere decir que es líquido en ese espacio que queda entre el pulmón y la pared torácica, ¿cierto? Entonces en el espacio pleural va a tener un derrame. Como vemos que acá hay una lesión que está involucrando la pared costal, donde hay presencia de estructura ósea, en este caso las costillas, también tenemos que evaluar esto con ventana de hueso. Y nuevamente no solamente la ventana de hueso, sino que enfatizar la resolución espacial para definir bien el hueso. Por lo tanto, no solamente la ventana, sino que también un algoritmo de alta frecuencia. Respecto a la evaluación de los protocolos de inyección de contraste, dijimos que este estudio con contraste para evaluar estructura en mediastino se evalúa en una fase más bien parenquimatosa. ¿Se puede evaluar en fase arterial? Sí, cuando el estudio es una angiotac, ¿cierto? Una angiotac ya sea de circulación mayor o de circulación menor a este nivel torácico, ¿ya? Pero en este caso, estructuras del mediastino, que ya vimos que hay distintos tipos de tejido blando, tenemos que ser capaces de distinguir unos de otros, y para eso necesitamos esta fase parenquimatosa. Como ese es el caso del TAC de tórax para evaluar tejido blando, el volumen a utilizar va a ser de 60 a 90 ml, básicamente porque es parenquimatoso, acuérdense el retorno venoso. Es distinto si esto fuera un angiotórax, el volumen podría ser mucho menor.
Flujo de inyección 2 a 3 ml por segundo, no necesitamos más, a menos que el paciente sea un paciente más grueso, ¿cierto? Donde este contraste podría diluirse. Y un retardo, un delay de 40 a 60 segundos. Nuevamente, este 40 a 60 segundos, que es un rango, 40 vamos a utilizar probablemente cuando sea un flujo más cercano a 3 y 60 cuando sea un flujo más cercano a 2 ml por segundo. Entonces, en el protocolo de tórax, si nosotros hacemos una fase sin contraste, que dependiendo del por qué viene el paciente puede ser dirigida a la zona donde está la lesión o a la lesión que vemos en el topograma a veces, hacemos una fase sin contraste, y si el estudio requiere contraste, que como les decía, para estudio parenquimatoso debiese ser con contraste, vamos a hacer entonces en ese caso una fase venosa. La fase arterial que sale acá solamente está enfocada o dirigida a aquellos estudios de tórax donde la lesión que se anda buscando es de tipo vascular, ¿sí? Como una angio, por lo tanto. Pero si ustedes se fijan en la fase sin contraste y en la fase con contraste pero parenquimatosa venosa, el espesor de corte es grueso. ¿Por qué? Porque lo que estamos enfatizando, dijimos, resolución de contraste. ¿Bien? Luego, en la raw data nosotros podríamos disminuir ese espesor de corte para que nuestra reconstrucción multiplanar sea de buena calidad y evitar artefactos en escalera. Estoy repitiendo cosas que ustedes ya conocen, ¿cierto? Porque obviamente son conceptos que van a ir repitiéndose para distintas regiones del cuerpo. Para esto no necesitamos angular el gantry, el gantry está en 0 grados. Vamos a usar un scan FOV grande, ya que va a ser de 50 o 35 centímetros, que ya es mediano, dependiendo de la contextura del paciente, ¿sí? En la mayoría de los casos vamos a usar un scan FOV de 50, el más grande. El de FOV, fíjense cómo varía. Ya hay estos diámetros que aparecen acá, 30-35 centímetros, no es que tenga que ser eso. Acuérdense, va a depender del paciente y la determinación desde piel a piel. ¿Ya? Con eso van a poder determinar el de FOV. El KB, ya explicamos, puede ser para la fase ya sea sin contraste o parenquimatosa 100 o 120 dependiendo de la contextura del paciente. En la angio podríamos disminuir el KB por el tema de una mayor opacificación vascular que ustedes conocen por la curva característica del yodo. El MA va a ser un MA para la elaboración del mediastino intermedio bajo, ¿cierto? Según lo que vemos acá, con un índice de ruido intermedio. Y el algoritmo matemático va a ser un algoritmo, o kernel va a ser de baja frecuencia o estándar. ¿Cuáles son las indicaciones de un TAC a este nivel, de un TAC de mediastino y por lo tanto con contraste? Efectivamente, lesión del mediastino, ¿sí? Como lesiones mediastínicas, masas pulmonares. Ojo con los nódulos, vimos nosotros recién un ejemplo de un nódulo, un granuloma, una calcificación, que si no hubiese alguna otra lesión en un pulmón y que se ve sin contraste, no necesitamos para eso ponerle contraste, ¿ya? Así que ojo con ese nódulo. Hay que ver las características del nódulo sin contraste para definir si le ponemos o no le ponemos contraste. Muchas veces sin contraste lo podemos caracterizar bien. En otros casos, cuando queda es como poco claro, cuando es más inespecífico el nódulo, el usar contraste nos puede ayudar para una mejor caracterización, como ven más adelante. Para lesiones vasculares, para lesiones paratoráxicas y para la etapificación de masa, sobre todo de tipo neoplásico. Entonces, en el caso del nódulo pulmonar, el estudio se hace sin contraste intravenoso. Según lo que veamos en este estudio sin contraste intravenoso, vemos si es necesario o no complementar con contraste. En el caso de la hemoptisis, que es sangramiento, expectoración, es decir, tos y se elimina sangre por la boca, el estudio se hace sin contraste y se complementa con un estudio de pulmón de alta resolución, o sea, de buena resolución espacial, en el cual si vemos ciertas lesiones en el parénquima pulmonar con signos como vidrio esmerilado, en ese caso vamos a complementar con contraste, porque en ese caso esa zona tenue que se ve como vidrio esmerilado y que está generando esta hemoptisis en el paciente puede ser que porque algún pequeño vaso esté sangrando. Para poder corroborar que ese vaso esté sangrando, tenemos que poner contraste. Y en el caso de la pericarditis constrictiva, es decir, que el pericardio que rodea el corazón esté calcificado,
Si está completamente calcificado, no podemos, ¿cierto?, por la restricción en la contracción del corazón, poner contraste. En el caso de las metástasis pulmonares, como vimos anteriormente, múltiples lesiones nodulares se ven claramente sin contraste, y si además tenemos cierto antecedente del paciente que tiene un tumor primario en otra parte del cuerpo, ya sea diagnosticado, ya sea tratado, operado, etc., el ver estas múltiples lesiones nodulares en los pulmones ya es indicativo de metástasis pulmonar y se ve sin contraste. ¿Ya? No necesitamos contraste para eso. Dijimos el caso de nódulo pulmonar lo vamos a hacer sin contraste. Si el nódulo es indeterminado, vamos a complementar con contraste en fase parenquimatosa. Si es una hemoptisis, vamos a hacer estudios sin contraste, vamos a complementar con alta resolución, es decir, visión del parenquima pulmonar, que puede ser directa o indirecta, lo vamos a ver de qué se trata. Y si tiene efectivamente signos patológicos de aumento de densidad en el parenquima pulmonar, lo complementamos con contraste. En el caso de una masa pulmonar o un absceso mediastínico, el estudio sin contraste, en aquella zona donde se pueda visualizar que en el topograma que está la masa, y luego con contraste en fase parenquimatosa completa, es decir, 2 centímetros sobre los ápices pulmonares hasta el polo superior ordinario. En el caso de fístula traqueobronquial y cáncer de esófago, el estudio se hace sin y con contraste intravenoso, yodado, pero se complementa además con contraste vía oral, ya que es con contraste yodado también, ¿cierto?, pero diluido en agua que el paciente toma. En el síndrome de vena cava, el estudio es con contraste, pero una fase más tardía, ¿ya?, para evaluar adecuadamente si la vena cava superior, ¿sí?, generalmente está ocluida o no está ocluido, producto de un tratamiento quimioterápico, etcétera, y que esté generando edema, por ejemplo, en las extremidades superiores del paciente. Ver bien un defecto de llenamiento entonces la vena cava superior, asociado a un síndrome de vena cava, implica que el contraste ya pasó hace un tiempo, y podemos ver la vena cava, retorno venoso con contraste, y ver estos defectos de llenamiento. En el caso de mesotelioma, en el caso de síndrome febril, mesotelioma, un tumor de la pared torácica, en el caso de derrame pleural, en el caso de un cáncer de pulmón ya diagnosticado, ya tratado, etc., el estudio lo hacemos directamente en todos esos casos con contraste intravenoso, una única fase, en fase parenquimatosa. Bien, en el caso de los nódulos pulmonares, los diferenciamos la masa pulmonar por el tamaño. Si es mayor a 3 centímetros es una masa pulmonar que le vamos a poner contraste. En el caso del nódulo pulmonar es menor a esos 3 centímetros, esto es mayor a 3 centímetros, ¿sí? Por lo tanto esto es una masa y deberíamos contrastarla en fase parenquimatosa. En cambio acá hay una lesión pequeña, menor a 3 centímetros, que nos queda la duda, y única, que nos queda la duda si es un nódulo pulmonar solitario, bien, y que tenga todas las características de benignidad, o es una lesión vascular que hace que en esa parte el vaso esté más ensanchado. Por lo tanto, una forma de evaluar eso es complementar con MIP y ver, por lo tanto, si esa imagen nodular se conecta a un vaso y por lo tanto podríamos estar diciendo que hay una lesión vascular, o no se conecta a un vaso al poner MIP, como es este caso que estamos viendo acá, y por lo tanto un nódulo solitario. Cuando es un nódulo benigno, y que tiene estas características que está acá, que no las voy a nombrar porque ahí dice y nosotros ya lo hemos estudiado, esto no requiere el uso de contraste intravenoso. Cuando es un nódulo maligno, que tiene características como espiculado, que tiene broncograma aéreo, vidrio esmerilado, debemos complementar con contraste. Y cuando es indeterminado, ¿cierto?, queda la duda, porque es menor a 3 centímetros, tiene contornos lisos sólidos, es homogéneo. También entonces en este caso vamos a complementar con contraste, porque es esta fase contrastada la que nos va a dar características particulares de este nódulo para decir si es benigno o maligno. ¿Cuáles son esas características? Es si aquellos nódulos que realzan menos de 15 UH al poner contraste yodado en fase, insisto, parenquimatosa, tienen una mayor probabilidad de que sean benignos. En cambio, aquellos que realzan más de 25 UH al poner contraste intravenoso tienen una mayor probabilidad de ser malignos. Acá lo que nosotros estamos viendo es una lesión a nivel de la pared pleural, de la pared torácica, por lo tanto, y debemos complementar entonces, ¿cierto?, con un estudio también enfocado a esta anatomía, que incluye, como vemos acá, y ya lo habíamos dicho anteriormente, tejido graso, tejido blando, planos musculares, paquete vascular nervioso, tejido óseo, costillas, columna torácica, esternón.
Entonces, la visualización tiene que ser no solamente de mediastino, no solamente pulmón, sino que también vamos a complementar aquí con la pared torácica en ventana ósea. Dentro de la patología pleural y de la pared, ¿cierto? Tenemos estas que están acá, que en el caso del derrame pleural vimos en el protocolo recién, si vamos a requerir contraste, una única fase con contraste en fase parenquimatosa, neoplasias de pared como el mesotelioma, que podemos, ¿cierto?, hacer un estudio inicial sin contraste, está el aumento de volumen, y luego con contraste completo en fase nuevamente parenquimatosa. Y alteración de la pared, que la mayoría de las veces, de la pared ósea, que la mayoría de las veces no requiere la utilización de contraste. Bien, entonces aquí podemos ver estudios efectivamente de lesiones presentes en el tejido blando, que para poder caracterizar de mejor forma tiene que ser con contraste iodado en fase parenquimatosa. Acá la primera imagen nuevamente, ¿cierto? Vamos a ver derrames pleurales más complejos y lo podemos diferenciar del resto de las estructuras presentes a nivel por la utilización de contraste iodado en fase nuevamente parenquimatosa. En cambio, esta segunda imagen lo que nosotros queremos ver es qué pasa con la pared torácica y ver, por ejemplo, estas depresiones que hay acá que nosotros conocemos como pectorum excavatum, ¿sí? Con la tomografía nosotros podemos medir esta depresión del esternón a través de un índice que ustedes ya conocen, que va de la pared posterior del esternón hasta el borde anterior de la columna torácica en anteroposterior, y otro que va de la cara interna o la pared interna de la costilla del lado derecho con la pared interna de la costilla del lado izquierdo. Eso nos permite determinar el índice de Haller, que nosotros lo hemos visto anteriormente. En el caso del pulmón, si el paciente viene por patología de pulmón, el énfasis y el cómo adquirir los datos va a estar más dirigido a la resolución espacial. Aún así, luego en la raw data podemos modificar ciertos parámetros para mejorar la resolución de contraste y poder ver la estructura del mediastino, pero sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Porque el foco de estudio era para parénquima pulmonar, es decir, para resolución espacial. Entonces, si ustedes comparan ambas imágenes, efectivamente en la segunda imagen tenemos una definición de estructuras presentes en parénquima pulmonar mucho más clara. Fíjese, por ejemplo, la cisura versus la cisura de este nivel, ¿cierto? Que se nota poco, ¿ya? Porque aquí está menos definida, porque aquí el corte es más grueso, porque este espesor de corte más grueso está generando efecto de volumen parcial. Fíjense cómo se ve esa zona poco definida versus cortes más finos, mejor resolución espacial, esta zona, sin efecto de volumen parcial. Entonces, para mejorar esa resolución espacial en la visión del parénquima pulmonar, nosotros vamos a utilizar parámetros que nos ayudan a eso. Uno, ¿cierto? Puede ser un espesor de corte fino, cercano a 1 milímetro, un filtro de alta frecuencia, un default, como vemos acá, que va de costilla a costilla, entre otras cosas, ¿cierto? Podríamos hablar también del pitch en un estudio helicoidal, pero para que la resolución espacial sea mejor, el pitch a utilizar debería ser menor a 1. Y lo que estamos haciendo con eso es aumentar el tiempo de exploración y probablemente el paciente no va a aguantar la respiración, ¿ya? Así que ojo con eso, no deberíamos utilizar un pitch bajo, aunque sabemos que no ayuda a la resolución espacial. Otra opción sería, por lo tanto, para mejorar aún más la resolución espacial, hacerlo sin interpolación, es decir, de una forma secuencial, ¿ya? Entonces, el estudio de la anatomía pulmonar por patología a este nivel, podríamos adquirirlo efectivamente en modo secuencial. Bueno, algunas características de la anatomía pulmonar que no voy a entrar en detalle, ¿cierto? Pero recordar que esto es lo que nosotros tenemos que evaluar frente a lesiones patológicas del pulmón para poder caracterizar lesiones. Y por lo tanto, como son estructuras ya sea formadas por conteniendo aire, por ejemplo los bronquios, otras conteniendo tejido blando, otras conteniendo sangre, los vasos sanguíneos, las podemos diferenciar claramente. Entonces aquí, como estas estructuras son pequeñitas a nivel del lóbulo pulmonar secundario, para poder caracterizar bien ese lóbulo pulmonar secundario cuando hay patología, es que la resolución espacial tiene que ser muy adecuada. Entonces, para eso existe lo que se conoce como TAC de alta resolución
o a veces lo piden, sí, por su sigla en inglés, lo piden como H, ¿cierto? Sorry que estoy escribiendo aquí con HRCT. Entonces a veces les va a llegar un orden médicas que dice HRCT, se refiere a un tag de tórax de alta resolución. Es decir, lo que queremos mejorar es la resolución espacial porque nuestro foco de estudio es el parénquima pulmonar, allá hay lesión, ya como vemos aquí en la imagen. Entonces, un patrón normal de un TAC de alta resolución, de pulmón obviamente, ¿cierto? Implica que los lobulillos pulmonares secundarios no se visualizan. ¿Ya? Cuando hay lesión sí. Los septos que están dividiendo un lobulillo del otro o subdividiendo cada lobulillo pulmonar secundario, normalmente tampoco se visualizan, salvo que haya una inflamación, un engrosamiento de este tejido conectivo o del contenido de esta región, para que se pueda ver. Y no visualiza líneas, salvo las líneas, ¿cierto?, de las cisuras como la que vemos acá atrás. Las indicaciones, por lo tanto, del TAC de alta resolución son patología del parénquima pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, bronquiectasia, enfisema pulmonar, bronquiolitis obliterante pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, enfermedad de exposición laboral, ¿cierto?, como la silicosis, la asbestosis, etc. Las neumoconiosis en general. Entonces, si ustedes se fijan acá, en el resultado de imagen vemos una imagen del parénquima pulmonar muy anormal, por algo le pedían el estudio, ¿sí?, donde se definen claramente estas líneas anormales que forman parte de estos septos. Se define claramente la diferencia de atenuaciones dentro de los lobulillos pulmonares secundarios con zonas más densas, otras menos densas, cosa que en la primera imagen no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay borrosidad cinética. Fíjense cómo está todo esto acá, está movido, ¿bien? Y esa borrosidad cinética, dijimos, no nos ayuda a evaluar adecuadamente el pulmón. Es por tal razón que el estudio tenemos que hacerlo rápido. Y si definimos hacerlo helicoidal, el pitch tiene que ser elevado. Va a estar en contra de la resolución espacial ese concepto, pero está haciendo que el estudio sea más rápido. ¿Qué pasa con el largo estudio? Si el estudio va dirigido al pulmón, a patología del parénquima pulmonar, el estudio ya no parte o no se planifica 1 o 2 centímetros sobre los ápices pulmonares, sino que justo por debajo del ápice pulmonar, que es donde empieza el pulmón. Y se extiende hasta inferior hasta las bases pulmonares, ¿sí?, que se dan completamente. Muchas veces coincide con estas bases pulmonares, según la profundidad de apnea del paciente, a veces coincide con el polo superior de los riñones, ya el nivel de corte. Si no hay coincidencia, ¿cierto?, no necesitamos hacer el estudio hasta las suprarrenales, a menos como les diga que el paciente venga por una neoplasia o en un estudio de mediastía. Entonces, partimos por debajo del vértice pulmonar porque recién ahí empezamos a ver los campos pulmonares, más arriba no vemos campos pulmonares. Y hacia abajo, donde sea también la última contenido de pulmón que vemos ahí, ¿cierto?, por detrás del pilar diafragmático, del lado derecho en ese caso. La dirección de estudio, como ya lo conversamos anteriormente, da lo mismo si es cráneo caudal o caudocraneal, pero a estos pacientes que vienen por patología de pulmón y pues están pidiendo la tomografía, generalmente tienen dificultad respiratoria, ¿ya? Y mantenerlo en una apnea inspiratoria por muchos segundos puede que el paciente no aguante. Entonces, en esos casos, probablemente sí el estudio conviene hacerlo caudocraneal, partiendo de las bases pulmonares hasta por debajo de los ápices pulmonares. Entonces, el protocolo de alta resolución que se hace para evaluar el parénquima pulmonar, ¿cierto?, este HRCT, puede ser hecho en forma secuencial, bien, o puede ser hecho en forma helicoidal. Cuando hablamos de que el estudio fue hecho en forma secuencial, bien, secuencial o axial, ¿sí?, fue adquirido de esa forma, quiere decir que el estudio fue hecho en alta resolución directa. Es decir, adquirimos secuencial con cortes de 1 milímetro, cada un espaciamiento dependiendo del equipo de 10 o de 5 milímetros. Esa es una alta resolución directa. Uno dice, bueno, si lo hago como sale acá, de 1 cada 10, ya recuerden lo que son esos números, quiere decir que hay 9 centímetros, o 9 milímetros, perdón, que no estudié, porque irradié una anatomía de 1 milímetro, o cercano a 1 milímetro, generalmente unos 25 milímetros según el equipo,
y la camilla lo avanzó 10 milímetros, o sea, me quedan casi 9 milímetros sin estudiar en el alta resolución directa. Entonces, cuando hacemos una alta resolución directa con una adquisición secuencial, igual tenemos que hacer en primer lugar un estudio helicoidal completo ya de la región torácica para tener una relación del resto de estructuras presentes en ese volumen que no vimos en esta alta resolución directa, en esos 9 milímetros que no estudiamos. Y también existe la alta resolución indirecta, en la cual para eso tiene que ser un equipo multicorte, y en ese caso vamos a hacer un estudio helicoidal, ¿ya? Y luego, como la gracia del multicorte es que en la raw data podemos modificar el espesor de corte, modificamos el espesor de corte a corte cercano a 1 o 1,25 milímetros, por lo que ya hemos conversado de la resolución espacial. Eso es una alta resolución indirecta, ¿ya? Es decir, indirectamente en la raw data se van a adquirir los cortes más finos, se van a reconstruir los cortes más finos. Scanfold grande, ya lo conversamos, el KB, ¿cierto? Puede ser 120, incluso 140, el paciente un poco más grueso, ya el miliampere tendría a ser más bajo. Aquí en este caso está muy elevado, allá esto es mucho, ya porque dijimos que en este caso estamos mejorando la resolución espacial. Un default más acotado, no de piel a piel, sino que de costilla a costilla. Algoritmo de pulmón o de alta frecuencia y un estudio en inspiración desde por debajo de los ápices pulmonares hasta las bases pulmonares. Si ustedes se fijan, en algunos casos se complementa con cortes en prono, en este caso alta resolución directa porque es secuencial, en prono, ya en el cual se hacen estudios también en apnea inspiratoria. Y en algunos casos, ya sea en una alta resolución directa o indirecta, como vemos acá, también se hace otro barrido en una apnea expiratoria, que como ustedes ya saben, eso es para evaluar si hay atrapamiento aéreo o no a nivel del parénquima pulmonar. El uso del contraste intravenoso dijimos que está enfocado en lesiones del tejido blando, del mediastino, o en masa de mayor tamaño, ¿cierto? Aquí dijimos para múltiples nódulos, producto de una lesión metastásica, que sea una metástasis de un primario en otra parte del cuerpo, la verdad que el contraste no es necesario. Sin contraste lo vamos a evaluar bien. El DEFOB, dijimos, es distinto el DEFOB para el tejido blando que el DEFOB para el pulmón, que aquí va de costilla a costilla, como estamos disminuyendo el DEFOB, estamos disminuyendo el tamaño del píxel y mejorando la resolución espacial. Estudio en inspiración-expiración, recuerden anatómicamente cómo nosotros podemos evaluar si el estudio está en apnea inspiratoria o expiratoria, sobre todo, ¿cierto?, por la forma de la tráquea, ¿cierto? Acuérdense qué pasaba con la tráquea. Y entonces, siempre el estudio lo vamos a hacer en apnea inspiratoria y vamos a complementar en algunos casos con apnea expiratoria cuando el estudio vaya dirigido a evaluar si hay o no hay atrapamiento aéreo. Recuerden que el lobulillo pulmonar secundario, sus septos, no se visualizan en un patrón pulmonar normal. Se visualizan cuando el patrón pulmonar es anormal, ¿ya? Y depende de lo que nosotros, lo que esté alterado, si son septos interlobulillares, si son septos intralobulillares, si son ambos, si son solamente el intersticio pulmonar, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos patrones de esta enfermedad pulmonar intersticial que nos van a ir ayudando. Ya eso lo vimos el semestre pasado, así que obviamente no voy a repetir. El tejido conectivo, que permite que se evalúen o se vean estas líneas correspondientes a los septos, normalmente dijimos que no se ven. El por qué se ven acá, ¿cierto?, es porque ese tejido conectivo está engrosado, por muchas razones. Podrían ser muchas las causas de eso, incluso patologías directamente del tejido conectivo. Lo normal acá, ¿cierto? Efectivamente hay anormalidades, fíjense lo que está ocurriendo acá, lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Muchas lesiones con una densidad menor, con una pared gruesa, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros podemos evaluar si esto es un enfisema, una fibrosis pulmonar, etc. Estudio en expiración, fíjense cómo se ve la tráquea, la pared posterior, y podemos ver por lo tanto cómo en esta apnea expiratoria hay zonas en el parénquima pulmonar que tienen zonas de mayor atenuación, como esta zona que está acá, por ejemplo, versus otra de menor atenuación, como esta que está acá, como esta que está acá. Entonces, claramente, en esa zona donde hay menos atenuación es donde hay atrapamiento aéreo. Una apnea expiratoria, que es lo que nosotros esperamos, que el aire presente en los pulmones se expulse
por esta vía aérea, bien, y por lo tanto el pulmón se colapse y su densidad vista en tomografía aumente. Si nosotros vemos que ciertas zonas no aumentan, se mantiene una densidad baja, es porque a ese nivel el aire no fue expulsado a tratamiento aéreo. Y eso se evalúa entonces en una apnea expiratoria. A veces podemos complementar con cortes en prono, ya estos cortes en prono, ¿cierto?, son para evaluar cuando hay patología a nivel de los campos pulmonares, donde hay aumento de atenuación tenue a nivel posterior y a nivel basal, ya sea de pulmón derecho o izquierdo, que podría estar indicando una lesión inicial de condensación, ya sea una neumonía o una atelectasia. Pero como es inicial, para poder evaluar qué es eso y no es una acumulación de líquido presente normalmente entre los septos interlobulares, acuérdense que hay venas ahí, y que este líquido se está acumulando porque el paciente para el estudio está acostado de cúbito supino, vamos a complementar entonces en prono, ¿sí? Y por lo tanto poder ver, por ejemplo, en este caso acá, este aumento de patrón de densidad tenue, que podría estar indicando eso. Al ponerlo en prono, vemos que efectivamente esto ya no está presente, la lesión. Por lo tanto, era solamente acumulación de líquido por gravedad, que no es una condición patológica. Entonces, en esos casos vamos a complementar con corte en prono. Anteriormente, el patrón en mosaico, que ustedes ya saben también, ¿cierto?, que también vamos a ver esta zona en los campos pulmonares de mayor y menor atenuación, pero en este caso en inspiración. Fíjense cómo se ve la tráquea, aquí está en inspiración, ya, y vemos igual ese patrón de atenuación que va a estar dado en este caso por otro tipo de causa, por un tromboembolismo pulmonar, ¿cierto?, por asma, entre otras cosas. En este caso lo que nosotros deberíamos hacer para esta imagen es mejorar la resolución temporal. Fíjense los artefactos presentes a este nivel. Algo más, ¿cierto? En este caso también complementar, quizás según la condición del paciente, sobre todo pacientes COVID que tuvimos hace un tiempo atrás, para el tratamiento están en decúbito prono. Por lo tanto, al paciente no lo cambiamos en su posicionamiento a como está normalmente y hacemos el estudio en decúbito prono. En la población pediátrica, obviamente los parámetros van dirigidos a disminuir la dosis de radiación, pero probablemente en pacientes muy pequeños la apnea del paciente va a ser difícil lograrla porque como un paciente pequeño no va a entender instrucciones. Por lo tanto, el estudio tenemos que hacerlo aún más rápido para evitar este artefacto de movimiento. Y si lo que nosotros quisiéramos hacer sería una apnea expiratoria en este paciente pediátrico, debemos ver qué estrategia podríamos utilizar. Como esto está quedando grabado, ¿cierto?, la idea es que ustedes me pregunten o yo les pregunte el día lunes presencial, ¿cierto?, cuál sería la estrategia, por lo tanto, para hacer una apnea expiratoria en un niño pequeño que no obedece instrucciones porque no es capaz de entenderlo. Bien, eso sería, por lo tanto, esta clase de TAC de tórax. Es bastante cortita, bien, pero esos son los conceptos que ustedes tienen que tener siempre: visión de mediastino, siempre visión de pulmón. A veces agregamos paretoráxica, ¿cierto?, según la lesión. Por lo tanto, en algunos casos, si la lesión es más bien de tejido blando, mediastínico, el foco de adquisición va a ser resolución de contraste. Si la patología es pulmonar, por la cual le piden TAC de tórax, el foco va a ser resolución espacial, y recordar que ahí lo podemos hacer con una alta resolución directo o indirecto. Bien, cualquier cosa entonces el día lunes me pueden preguntar antes del inicio de la siguiente clase.